Hola, soy el detective Boyd y hoy les voy a contar sobre SCP-303. Este objeto pertenece a la clase Euclides y se conoce como el portero. Sin embargo, no sé qué tan humano es realmente. Según aquellos que se han encontrado con el objeto, la criatura se asemeja a un humanoide desnudo y escuálido de piel marrón rojiza. No tiene características sexuales ni tiene rostro, pero en la parte frontal de la cabeza del objeto hay una boca enorme con dientes humanos. Sabemos que SCP-303 resuena con fuerza y que el sonido se puede escuchar a través de prácticamente cualquier puerta. No ha habido informes de que haga otros sonidos o intenta comunicarse verbalmente. El objeto recibió su apodo porque se materializa abruptamente detrás de puertas cerradas, portones, escotillas y otras barreras de separación. También debe haber alguien al otro lado de la puerta. La criatura no permite el contacto visual directo y todos los que han presenciado su materialización no vieron más del 10% de su cuerpo. Sin embargo, describieron con precisión su apariencia e incluso la pose en la que se encontraba el objeto. Si aparece detrás de puertas de vidrio o translúcidas, aún esconde su cuerpo. SCP-303 puede convocar una niebla espesa o cubrir parte del vidrio con escarcha. Si al mismo tiempo otra persona intenta entrar a la habitación por otra entrada, el humanoide desaparece antes de que pueda ser visto. Es imposible abrir una puerta detrás de la cual SCP-303 está. Cualquier persona que lo haga queda paralizada de inmediato por el miedo al escuchar el silbido del objeto. Este estado persiste hasta que desaparece el humanoide. Mientras están en su presencia, las emociones de las personas se asemejan a estados fóbicos, como por ejemplo el miedo a las arañas o las serpientes. Sin embargo, los científicos de la Fundación no han observado evidencia de que SCP-303 asuste deliberadamente a sus observadores. Este objeto causó revuelo en la Fundación porque apareció en una de las zonas. El portero fue visto por primera vez en la zona de la Fundación el 1 de marzo de 2010. Los empleados asumieron que había sido traído al área con otro objeto, por lo que se vieron obligados a regresar y verificar todos los objetos que estaban contenidos. Después de la primera aparición de SCP-303, el objeto fue visto varias veces más y, según los informes, había establecido una guardia en uno de los almacenes. Toda la zona se consideró entonces el área de contención del objeto. La Fundación evacuó a todos los presos restantes uno por uno a la zona B. Todos los objetos que se habían colocado en celdas de detención antes del 4 de junio del 2010 estaban sujetos a reubicación. También se desarrolló un plan de reubicación adicional en caso de que la criatura se moviera a la zona B con los otros objetos. Todas las habitaciones en el área de contención de SCP-303 fueron reconstruidas para que cada una tuviera mínimo 2 entradas a la vista una de la otra, a unos 10 metros de distancia. Además, los empleados se comunican por radio o intercomunicador, así quien quiera que haya escuchado a SCP-303 podría informarlo y la ayuda estaría en camino. Estas medidas se implementaron luego de que uno de los médicos de la Fundación muriera a manos del objeto. La criatura probablemente se materializó en una cámara de descompresión del segundo piso que conduce a una sala de almacenamiento donde se encontraba el científico. El objeto permaneció allí hasta que el médico murió por deshidratación. No pudo abrir la puerta por miedo y los demás empleados no pudieron entrar por la misma razón. El cuerpo del especialista no fue encontrado hasta 5 días después. De acuerdo con las reglas, se supone que los empleados deben ubicarse de manera uniforme en toda la zona, de modo que si surge un peligro puedan acudir rápidamente al rescate. Quienes encuentran el objeto están sujetos a un examen psicológico obligatorio. Sabemos que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar temporalmente alrededor del objeto, además de algunos dispositivos mecánicos. Por esto no funcionaría una cámara u otros métodos para establecer contacto visual. Créeme, la Fundación ha intentado hacer esto a través de varios métodos, posibles e imposibles. Se puede saber más con los experimentos que realizaron con los empleados de clase D en el sitio donde se descubrió el objeto. Se formó un equipo para los experimentos compuesto por 4 operativos de la Fundación y 4 empleados de clase D. Actuaron bajo la dirección de un médico e investigador cuyos nombres no se dan. En el primer experimento, el empleado D303-1 se vio obligado a abrir una puerta detrás de la cual estaba el objeto. Lo amenazaron con transferirlo a otro objeto, probablemente mortal, pero el empleado se negó a abrir la puerta por un miedo abrumador. Incluso cuando el hombre fue amenazado de muerte, no abrió la puerta, alegando que SCP-303 lo dañaría. Los detalles sobre las palabras exactas de la clase D permanecen clasificados. Se puede suponer que es un destino peor que la muerte. Los operativos cumplieron sus amenazas eliminando al empleado. En el siguiente experimento con el empleado D303-2 se recrearon las mismas condiciones. Se negó a abrir la puerta a pesar de que estuvo presente durante la eliminación del participante anterior. La mujer también insistió que el objeto podría hacerle algo terrible. Las notas del experimento afirman que un grupo de investigadores se sorprendió por lo que dijo, pero no terminó ahí. Le dieron un cuchillo a otro empleado de clase D y le dijeron que torturara al empleado D303-2 hasta que ella abriera la puerta. 2 horas después, la mujer se había desangrado, pero nunca abrió la puerta. Supongo que el portero está tratando de estudiar y comprender el comportamiento humano. Encontró empleados de la Fundación en varios lugares dedicados a diversas actividades. Por ejemplo, uno de los agentes informó que SCP-303
le estaba espiando en la ducha. La mujer se estaba duchando en la zona residencial cuando escuchó el característico silbido del objeto. Sorprendida, golpeó la cortina de la ducha y la cortina se movió hacia un lado, delineando la silueta del objeto. Resultó que el objeto estaba a menos de medio metro de ella. El agente se acurrucó llorando en un rincón hasta que cesaron las vigilancias 3 horas después. Otro agente se encontró con SCP-303 en un armario, en la sala de descanso del segundo piso. El hombre se preparó una taza de café y quiso ponerle crema, pero no pudo abrir la puerta del armario, porque lo había asaltado un miedo terrible. El empleado afirmó que la criatura estaba sentada en el estante en posición fetal, a pesar de que en realidad no podía verlo. Más tarde se descubrió que el paquete de crema había desaparecido del armario. Esta fue la primera vez que el portero se apropió de las cosas de otras personas. En abril de 2010, SCP-303 se había establecido en uno de los almacenes del segundo piso. Desde entonces no permitió que nadie ingrese a su guardia y al parecer el objeto está haciendo cosas peligrosas allí. Sabemos que el humanoide también robó un generador de gasolina, una caja criogénica, instrumentos quirúrgicos y 2 cuerpos de empleados clase D muertos. Aparte de eso, muchos productos químicos han desaparecido debido al objeto, incluidas grandes cantidades de triptófano, fenilalanina y tirosina. Hasta el día de hoy, los empleados de la fundación aún no saben por qué el objeto recopila todo esto. La opción más obvia me parece bastante espeluznante. Todos estos productos químicos parecen ser aminoácidos aromáticos que participan en la síntesis de proteínas de todos los organismos vivos de la Tierra. El triptófano ayuda a estructurar compuestos orgánicos e interacciones hidrofóbicas. La fenilalanina es un componente esencial de los centros funcionales y es importante para la formación de proteínas. La tirosina juega un papel importante en la regulación de la actividad enzimática. ¿Qué pasa si agregas 2 cadáveres humanos e instrumentos quirúrgicos a la mezcla? Parece evidente que está estudiando el cuerpo humano y recreará sus estructuras proteicas o simplemente usará los cadáveres para crear nuevas estructuras proteicas. Pero en el último caso, no es necesario un kit quirúrgico, un cuchillo normal sería suficiente. Es poco probable que el humanoide cocine una sopa primordial, un medio propicio para los orígenes de la vida, pero al menos puede hacer café porque tiene crema seca. Por otro lado, este componente alimenticio se compone de grasas naturales lácteas o vegetales, proteínas y vitaminas. Evidentemente, SCP-303 está tratando de crear algo vivo o adaptar el cuerpo humano para satisfacer sus necesidades. No hace mucho leí un artículo científico interesante que demostraba que no existe la realidad objetiva. Si ocurre un evento en el macrocosmos visible, la información sobre el evento será percibida de la misma manera por diferentes observadores. Pero en el mundo cuántico, 2 personas pueden observar el mismo proceso, recibir información diferente y ambos serían correctos. No vamos a entrar en detalles porque al final del día no soy un experto en la mecánica cuántica, pero lo que sí es seguro es que prácticamente todos los objetos SCP están vinculados a las ciencias y las actividades paranormales mucho más complejas que las de nuestro mundo. Por lo tanto, asumo que SCP-303 es una entidad etérica, bioplasmática o multidimensional. Probablemente creó su propia forma al estudiar a una persona o sus restos. Dado que se trata de una criatura etérica, no tiene órganos sensoriales comparables a los de los humanos, pero debe alimentarse de algo, incluso si es un suministro de energía como una toma de corriente. Por lo tanto, la criatura, habiendo recibido la información sobre el cuerpo humano, ignoró los órganos auditivos y visuales que no pudo comprender. El objeto dejó solo lo que realmente le importaba, una forma de conseguir comida o una boca. De manera similar, SCP-303 podría cubrir todo su cuerpo con oídos y ojos, porque en su forma natural siente el espacio a su alrededor con todo su ser, por así decirlo. Esto también puede explicar por qué la criatura puede emitir sonidos pero no puede hablar. Probablemente copió la estructura del cuerpo humano de forma incompleta sin estos componentes. El hecho de que los empleados describan a la criatura sin verla realmente también habla de su naturaleza etérica, y si este es el caso, este objeto existe de acuerdo con las reglas del mundo cuántico. En tal caso, solo una teoría puede explicar la capacidad de SCP-303 para materializarse, su falta de voluntad para ser visto e incluso el miedo abrumador que infunde, el efecto de vigilancia. Básicamente, el observador es quien determina el estado particular del sistema cuántico, mientras que sin un observador, objetivamente el sistema cuántico existe en todos sus estados posibles simultáneamente. Es por esto que SCP-303 aparece solo detrás de puertas donde hay un observador racional presente. Dado que el humanoide existe en el mundo cuántico, está en todas partes al mismo tiempo. Para él, hacer esto es tan normal como para nosotros respirar. La función de onda ayuda a describir un estado específico de un sistema cuántico. Contiene información sobre todos los posibles estados del sistema. En pocas palabras, es una cantidad en la que una variable determina el valor de otra. En este caso, SCP-303 y el observador son 2 variables de la misma función. Por lo tanto, cambiar el estado de cualquiera de ellos invariablemente transformará todo el sistema. Dado que el objeto depende del observador hasta cierto punto, puede cambiar de forma si el observador ve más del 10% de su cuerpo. Al mismo tiempo, de acuerdo con la función de onda, la persona también debe sufrir algún tipo de transformación. Junto con los datos visuales de la aparición del objeto,
se envía una señal al cerebro humano, codificada como una amenaza de destrucción. Para evitar ser destruido, el cerebro activa sus mecanismos de defensa disponibles, con la esperanza de proteger a la persona del contacto con el objeto, resultando en un miedo animal irracional. A medida que los empleados de la clase D se vieron obligados a abrir la puerta cada vez más, creció la amenaza de destruir el sistema cuántico. En consecuencia, a medida que aumentaba la resistencia, el miedo se hacía aún más fuerte. No se pueden controlar estas emociones porque existen en el nivel subconsciente y están dictadas por la evolución. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué hace SCP-303 en su guarida y por qué? Si tienes alguna idea, compártela en los comentarios. Suscríbete a mi canal porque estoy seguro de que el portero creará un nuevo objeto SCP y tendré algo para compartir contigo. Nos vemos.